Si estás diseñando tu cocina vas a saber las cosas a las cuales le tenés que prestar atención sí o sí para no errar. Ojo con las cosas que te voy a decir a continuación, tenés que prestarles atención para tener realmente una cocina bien diseñada y no arrepentirte después. Hola, ¿cómo va? Yo soy Aldi de Crava Interiores y he asesorado y diseñado más de 120 espacios en estos últimos años. Doy clases de diseño de interiores y decoración en una escuela de diseño y todo lo que digo lo aplico también en mi propia casa. Yo sé que acabo de dar una introducción un poco solemne y me hice lo importante, pero yo soy esto, ¿bien? Vamos a tratar de hablar fácil y simple para que lo entiendas. No me interesa hablar con tanto tecnicismo, sino hablarlo y explicarlo simple sin ser rebuscada, para que si estás renovando tu cocina o estás diseñando la cocina de tu casa nueva, tengas toda la información que necesitas en este video. Obviamente, si querés que yo te diseñe tu cocina, me puedes escribir, pero si la estás diseñando vos o se está encargando otra persona, ojo con estas cosas que te voy a decir ahora. Por favor, prestales atención para tener una cocina bien diseñada y que sea funcional y no gastar de más ni arrepentirte de las decisiones que tomaste porque no lo pensaste demasiado bien. Lo primero a lo que le tenés que prestar atención es a la funcionalidad. No puedes tener una cocina en donde cocinar se te haga incómodo porque la mesada es muy alta o muy baja o que cada vez que tenés que ir a agarrar algo de la heladera tenés que caminar 3 cuadras, dar 3 vueltas alrededor de la mesa para poder alcanzar algo de la heladera y volver a traerlo donde estás cocinando. No, eso no va. Y para eso tenés que tener muy en cuenta las medidas porque tampoco está bien tener que pararte arriba de un banquito o de una silla cada vez que querés alcanzar algo de la alacena. Bien, entonces arranquemos por ahí. ¿Qué cosas sí o sí tenemos que considerar para que la cocina sea funcional? Y lo primero para asegurarnos de que una cocina funcione es el triángulo de trabajo. No sé si ya escuchaste alguna vez hablar de esto, o me escuchaste a mí hablar de esto, pero esto es el ideal, ¿no? Dependiendo de cómo sea la distribución de tu cocina o el espacio que tengas disponible, tal vez haya que modificarlo un poco. Pero lo ideal es que el triángulo se respete. Y cuando te hablo de triángulo me refiero a las 3 áreas de la cocina que sí o sí tenemos y que condensan las 3 actividades principales que se van a hacer en una cocina, que es el almacenamiento, y ahí tenemos la heladera, la despensa, la alacena, el sector de lavado, en donde tenemos la bacha y la mesada, en donde cortamos, lavamos y preparamos los productos, y el sector de cocción. Esto va a incluir el horno, el anafe, el microondas, horno eléctrico o lo que sea que vos utilices para cocinar. Entonces estos son los 3 puntos: almacenamiento, lavado y preparación y cocción. Estos 3 puntos tienen que estar conectados y ese justamente tiene que ser el orden, porque es el orden en el que vos vas a realizar estas actividades. Primero vas a acercarte hacia el almacenamiento, después vas a lavar y preparar y por último vas a cocinar. Entonces no voy a tener el horno de un lado, la heladera en el medio y la bacha del otro lado, ¿no? De mi mesada, porque no sería lo más cómodo y lo más conveniente. Porque no tiene lógica, no tendría sentido hacerlo de esa manera, sino que tengo que tener la heladera con este espacio de almacenamiento, la bacha para poder lavar y preparar los productos en la mesada y el horno para poder cocinar esos productos que acabo de preparar. Entonces, conectando estos 3 puntos de esta manera, me aseguro que el proceso en el cual yo tengo que moverme y trabajar dentro de la cocina sea mucho más fluido. Y me aseguro que esa circulación que yo estoy haciendo de moverme dentro de la cocina funcione. Entonces, con este mismo triángulo de trabajo podemos tener distintas tipologías de cocina. Y acá te voy a mostrar en imágenes para que vos puedas ver cuál es la tipología de tu cocina y puedas ver cómo distribuir el triángulo de trabajo dentro de ella. Tenemos la tipología de cocina lineal, en donde todo se acomoda en una misma línea sobre una única pared. La cocina en paralelo, la cual sitúa la cocina en 2 paredes enfrentadas. La cocina en U, cuya forma es justamente en U. La cocina en L, que únicamente tiene 2 partes en vez de 3 como la anterior. La cocina con península y la cocina con isla. Cada una de estas tiene distribuido el triángulo de cocina de formas diferentes. Entonces te sugiero que vuelvas a verla, definas cuál va a ser la distribución de tu cocina y a partir de ahí puedas distribuir muy bien tu triángulo. Lo segundo a lo cual le tenemos que prestar atención es a las medidas. Yo acá te voy a hablar de medidas ergonómicas estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que se estudió el cuerpo humano, se hace de eso un promedio y ahí podemos saber hasta dónde uno puede estirarse, agarrar cosas en una alacena, hasta dónde puede extender su mano, y eso determina la profundidad de una mesada y demás cuestiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos sos más alto que el promedio o tu familia en general es más baja que el promedio, está bien que adaptes esa medida y, por ejemplo, modifiques la altura de esa mesada o la altura de las alacenas para que sea mucho más cómodo para vos o las personas que vayan a utilizar esa cocina. Si no, utiliza estas medidas que yo te voy a decir, que son las medidas estandarizadas que podemos tomar como regla general.
Te voy a dejar a continuación algunos gráficos donde te muestro estas medidas para que te puedas tenerlas en cuenta y no solo contártelas, sino que vos puedas verlo en imágenes, saber exactamente a qué medida me estoy refiriendo y si quisieras poder sacar captura de pantalla o guardarte esa imagen para tenerla en cuenta. Voy a hacer un paréntesis con respecto a las alacenas. A veces puede ser que querramos hacer que estas alacenas lleguen hasta el cielo raso, que se peguen al techo para aprovechar ese espacio lo más posible. Eso está bien, porque es verdad que si cortamos las alacenas antes, ahí arriba solo se junta polvo y ese espacio no nos sirve para nada. Pero sí ten en cuenta que ese espacio que te quede ahí arriba no va a ser lo más cómodo para tu uso diario, sino que vas a tener que guardar ahí cosas que no uses todo el tiempo. Puede ser, por ejemplo, esa máquina de pan que usas cada tanto, una procesadora, algún instrumento de cocina que vayas a buscar muy cada tanto. Así que ahí no va a ir ni el azúcar, ni el té, ni el café, ni nada que necesites todos los días. Porque si no, no te va a ser cómodo. Otra cosa que es importante tener en cuenta cuando diseñemos una cocina es la iluminación. No podés tener o no deberías tener una única boca de luz en el cielo raso en el medio de tu cocina y nada más. ¿Por qué? Porque va a quedar esa luz acá, atrás tuyo. Y cada vez que vos vayas a cortar, por ejemplo, algo sobre la mesada, va a hacer que te genere sombra sobre el espacio en el cual vos estás trabajando. Entonces, ¿está bien tener esa luz ahí? Sí, está bien, porque cuando vos llegas de noche tenés que tener esa luz general en el ambiente. Es decir, entro a la cocina, aprieto una tecla y se prende una luz que me ilumine todo. Entonces está bien, pero además de esa luz, tenés que tener otras luces que den una iluminación más puntual. ¿Puntual para qué? Para esa actividad más específica. Es esa luz que voy a prender cuando necesito usar ese espacio arriba de la mesada o quiero usar la isla. Y ahí es donde prendo esa luz. Que puede ser una tira luz, por ejemplo, de luz LED, que está puesta en mis alacenas y me ilumina directamente la mesada. Podría verse como un aplique de pared o podría verse como una lámpara colgante que está sobre la isla o el espacio de trabajo. Y esa es una luz que tengo que tener diferenciada de la luz general que te decía antes. Quiere decir que la luz general va a prender desde un interruptor, desde una tecla, y esta luz más puntual va a prender desde otra tecla, porque no la vas a querer tener prendida siempre. La vas a prender únicamente cuando necesites prender y tener luz en esa zona que esta lámpara puntual esté iluminando. Bueno, ya teniendo una buena distribución espacial y una buena iluminación, lo más probable es que tu cocina ya funcione. Ahora vamos a ir metiéndonos en algunos detalles que también está bueno que tengas en cuenta, así que quédate mirando. Algo que deberías considerar respecto al mobiliario, es decir, a los muebles de tu cocina, es si querés tener electrodomésticos panelables o si ya los tenés, que son estos electrodomésticos que quedan ocultos, ¿no? Yo no veo la heladera, solo veo el frente de una puerta que cuando la abro está la heladera dentro. Y de esta manera puedes ocultar el lavavajillas, la heladera, el cesto de basura y demás cuestiones que no querés que sean visibles. Entonces, si ese es el caso y querés que sea de esta manera, tenés que saber dónde va a ir exactamente cada uno de esos elementos, cada uno de esos electrodomésticos que utilizás todos los días. Si tenés una batidora, por ejemplo, que no usas todo el tiempo, eso puede ir dentro de algún mueble guardada, pero si sabés que todos los días vas a usar el microondas, la tostadora, la pava eléctrica, tenés que saber dónde va a ir eso, porque de eso también depende tener la conexión eléctrica disponible para que eso pueda ser usado de esa manera. No solo tu mueble va a tener que tener una perforación en la parte de atrás para poder pasar, por ejemplo, el cable del microondas y que conecte a la pared, sino que va a tener que estar la instalación prevista para que eso suceda. Entonces vas a tener que poder pensar de antemano en dónde se va a enchufar cada uno de estos electrodomésticos. Cuando los electrodomésticos son grandes, por ejemplo, lavavajillas, una cocina, un horno, una heladera, estos electrodomésticos van a estar enchufados mientras que están apoyados directamente en el piso. En ese caso, la altura de un tomacorrientes, un enchufe, puede estar a los 70-80 centímetros en la pared. ¿Para qué? Para que el cable pueda llegar a ese tomacorrientes. Si el electrodoméstico en el que estás pensando va a ir sobre la mesada, por ejemplo, licuadora, tostadora, pava eléctrica, cafetera o lo que sea que quieras enchufar, hasta el celular mismo, ese tomacorrientes va a tener que ir al metro 10, metro 20 desde el piso. ¿Para qué? Para que quede justamente sobre la mesada, pueda apoyar el electrodoméstico y este cable pueda enchufar ahí. Y por último, si el electrodoméstico va a ir empotrado o dentro de un mueble, como el caso del microondas que te nombraba recién, o como un horno empotrado, claramente la altura del tomacorrientes va a depender de la ubicación de ese electrodoméstico. En el caso del anafe podría estar justo debajo de la altura de esta mesada,
Pero en el caso de un horno empotrado, por ejemplo, va a tener que ir detrás del horno, a una altura superior. Posiblemente 1,20 m también pueda funcionar, pero te sugiero que eso lo verifiques. Ya que si nos metemos en el caso del microondas, a 1,20 m el tomacorrientes podría funcionar, pero también puede ser que vos tengas en la distribución de tu cocina el microondas un poco más elevado. Entonces, en ese caso, el tomacorrientes va a tener que ir más arriba. Ahora, hablemos de griferías. Lo que yo te recomiendo es que elijas una grifería que se adapte a tus necesidades. Hay con rociadores extraíbles, con diferentes terminaciones, con diferentes tipos de chorros que hay disponibles y hasta con filtros de agua integrados. Así que acá te voy a hacer un pequeño listado de tipos de grifería. Tenemos las griferías de caño alto, ideales para fregaderos o bachas grandes y para llenar ollas altas. Los de caño bajo, que son más compactos y adecuados para bachas que sean mucho más pequeñas. Las griferías extraíbles permiten dirigir el chorro de agua a diferentes áreas de la bacha, facilitando la limpieza. Y por otro lado tenemos los grifos monocomando o monomando, que se controlan con una sola canilla, lo que facilita la regulación del caudal y la temperatura del agua desde un mismo lugar. Y en contraposición a esta opción tenemos los grifos bimando o bicomando, que tienen justamente dos mandos, dos canillas separadas para ajustar el agua fría y otra para el agua caliente. Tanto las monocomando como las bicomando pueden venir en su versión para apoyar sobre la mesada o murales para ajustar directamente sobre la pared. Hay algunas características adicionales que puedes tener en cuenta, como te nombraba antes, el rociador extraíble, que facilita la limpieza de la bacha y de los utensilios de cocina, el filtro de agua, que proporciona agua filtrada directamente desde tu canilla, y el sensor de movimiento, que tienen algunas griferías, que permite abrir y cerrar esta canilla sin tocarla, lo que es ideal para evitar la propagación de gérmenes. ¿De qué va a depender la elección de tu canilla más allá de tus necesidades? Es del presupuesto que tengas disponible. Claramente, las griferías que tienen sensor de movimiento van a ser más costosas que una típica grifería tradicional. Al elegir una grifería, además de considerar el tamaño del fregadero o bacha y las necesidades que vos vas a tener al momento de utilizarlas, vas a tener que considerar el estilo de tu cocina. De esta manera vas a poder definir si la terminación de tu grifería debería ser en bronce, en algún tono dorado, cromada o bien negro. Tené cuidado si utilizas griferías negras porque pueden quedar muy bien, pero si vivís en una zona donde el agua genera mucho sarro, puede ser que tu grifería negra no dure negra y con esa estética por mucho tiempo. Hay otras griferías con otras terminaciones que son más fáciles de mantener en ese caso. Si tenés que elegir una grifería para tu cocina, te dejo mi top 3 de marcas que te sugiero y recomiendo debido a su variedad de diseños y calidad. Además, tienen varias terminaciones para que justamente puedas adaptarlo al estilo que tu cocina vaya a tener. La primera marca es Peirano, la segunda es la marca Piazza y la tercera es la marca Tres Griferías. Ahora sí, vamos a hablar de materiales. Y acá un pequeño paréntesis para decirte que mi recomendación al diseñar el mobiliario, como ya hemos hablado antes, es que pienses en colocar una banquina. Banquina le llamamos a la superficie como un gran zócalo que hace de base para estos muebles, que suele medir unos 10 centímetros y se apoya directamente en el piso y se hace de material. ¿Qué hace esto? Que vos después puedas recubrirlo con un zócalo con la misma terminación de tu piso y no se arruine tu mueble cada vez que limpias, porque tu mueble va a ir apoyado directamente sobre esa base, haciendo que tu mueble nunca esté en contacto directo con el piso, sino apoyado sobre esta banquina. Cuando hablamos de mesadas y de revestimientos para paredes, llamémoslo porcelanato, piedra, azulejos, cerámicos, hay un montón de tipos. Mi recomendación es que acá consideres la limpieza cuando hablamos de revestimientos para paredes. Hay revestimientos para las paredes que son muy estéticos, pero que tienen muchas juntas y son muy pequeños en su formato. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de que ese revestimiento se ensucie y sea más difícil de mantenerlo. Si para vos limpiar no es un problema y no te resulta ningún inconveniente, dale para adelante con ese tipo de revestimientos. Si no, te sugiero que uses un revestimiento que sea un formato más grande para que tenga la menor cantidad de juntas posibles. Hasta podrías hacer que el mismo revestimiento de tu mesada continúe hacia arriba, generando un revestimiento continuo en el cual se colocaría una única gran placa y no habría ningún tipo de unión. Ahora, cuando hablamos de mesadas, hay distintos tipos y estos tienen distintas características, no solo en lo estético, sino en su composición, lo cual también le da diferentes tipos de resistencias. Hay desde piedras naturales, algunas más blandas y porosas, otras más duras y más resistentes,
hasta piedras que su composición es distinta porque tienen algunos componentes sintéticos, lo cual las hace menos propensas a rayones o manchas. Te voy a poner por acá un pequeño gráfico que me ayudó a hacer el ChatGPT para poder ser más clara con esta información. Porque muchas veces hablamos de mármol, 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 pero en realidad el mármol no es el material ideal para una mesada, porque suele mancharse, suele marcarse, no le puedes apoyar cosas calientes. Entonces, si yo sé que no voy a ser tan cuidadosa con mi cocina, lo ideal no es que coloque un mármol en la mesada, sino que coloque otro tipo de material. Si hablamos de piedras, tenemos el mármol como el menos resistente, luego el granito, después la cuarcita, el cuarzo y como el material más resistente la piedra sinterizada, como el neolith o el decton. Estas dos son marcas que venden justamente piedra sinterizada. En otros países tal vez haya otras marcas. Estas son dos marcas que hay y se consiguen en Argentina, que justamente venden piedras sintetizadas que dan como resultado materiales que son mucho más resistentes, no solo al calor, sino que tampoco se rayan ni se manchan fácilmente. Por otro lado, hay un material que por algo se utiliza en cocinas profesionales y que si se adapta a la estética deseada y que se busca en el diseño de la cocina, también es una gran opción para la mesada y es el acero inoxidable, que también vas a encontrar en el gráfico que te acabo de mostrar. Por otro lado, cuando hablamos de materiales no para pisos, ni para paredes, ni para mesadas, sino para los muebles de tu cocina, mi recomendación es que lo primero pienses cuál es el tipo de estética que vos querés generar en ese espacio y saber qué es lo que a vos te gusta. Entonces, ¿de qué material tienen que ser los muebles de tu cocina? A partir de la estética que busques vas a poder decidir si los muebles van a ser de MDF, que puede ser laqueado en cualquier tonalidad de color que a vos te guste o que se haga coincidir con algún otro revestimiento o elemento de diseño, o si preferís optar por algún material como la melamina, que cada marca ya tiene definidas las opciones que hay. Opciones de colores y opciones de texturas. Si vos quisieras que tu mueble sea símil madera, por ejemplo, la melamina es la opción más adecuada. Ahora, si vos querés que tu mueble sea de un color muy específico o hacer que coincida, por ejemplo, con el color de tu luminaria del cielo raso, el MDF laqueado va a ser lo ideal. También podrías optar por que los muebles sean directamente de madera maciza. En ese caso deberías considerar proteger muy bien esa madera para que no se dañe y que el costo al utilizar madera maciza en la totalidad de tus muebles posiblemente sea más elevado. Ahora, ¿qué pasa si estás renovando una cocina y tenés un presupuesto más bien acotado? Te voy a dejar algunas ideas para llegar mejor con ese presupuesto, a lograr la cocina que soñás. La primera recomendación es combinar ese revestimiento que te encanta y es más costoso con otro que sea menos costoso. Así te sacas las ganas de utilizar ese revestimiento y no gastas todo el presupuesto en revestir la totalidad de la pared, sino solo la parte central y que más se ve, que es justo arriba de la mesada, haciendo que el resto del revestimiento sea más económico. Segunda recomendación es que si ya tenés muebles existentes en esa cocina y están en buen estado, puedas aprovechar estos interiores de esos muebles que están en buenas condiciones y reemplazar los frentes para ajustarlos al nuevo diseño. La estructura del mueble existente que queda, podés pintarla para igualar la estética y que coincida y se vea unificado al resto, a todos los frentes que serían nuevos. Y mi tercera recomendación es que pienses cómo van a ser los interiores de esos muebles. Cuando definas el interior de ese mobiliario, está bueno que consideres si querés que haya algún tipo de complemento interno. Por ejemplo, cubierteros, esquineros, especieros, cestos de basura. Ese tipo de complementos está bueno considerarlos antes de mandar a hacer los muebles. ¿Por qué? Porque puede ser que después ese cesto de basura que vos querías, si no lo consideraste de antemano, tal vez no entre. Entonces, ya sea cualquiera de estos complementos, está bueno que consideres si querés tener alguno antes de hacer los muebles para poder verificar las medidas y asegurarte de que eso entre ahí. Si no, después va a ser un problema y vas a tener que terminar adaptando el mueble para que entre ese elemento teniendo un mayor gasto, o vas a terminar prescindiendo de ese elemento que ya compraste porque no lo pensaste antes. Mi cuarta recomendación es utilizar para la mesada otros materiales alternativos, que suele ser uno de los materiales más costosos, como puede ser el cemento alisado, cerámicos o madera. Ahora bien, todas estas alternativas suelen ser variantes menos costosas, pero debes tener algunas consideraciones. En el caso del cemento alisado o microcemento, tiene que estar bien aplicado para que no se agriete y protegerlo bien, al igual que la madera, que también debe estar bien protegida para que no absorba líquidos y se arruine. La idea es que vos puedas decidir en dónde puedes abaratar ese costo, pero con estas recomendaciones espero que puedas lograrlo. Creo que ya hemos pasado por todos los puntos imprescindibles para diseñar una buena cocina. Obviamente siempre puedes ir más al detalle, por ejemplo, si los cajones van a tener tiradores o si van a tener buñas para que ese tirador sea oculto y la estética sea diferente. Si quisieras que tus alacenas tengan vidrio o no.
Si quisieras que tengan algún tipo de sistema en el que cada vez que vos no quieras ver lo que está en el interior de esas alacenas de vidrio, puedas ocultarlo. Y ya estamos hablando de otro tipo de tecnología, ¿no? Siempre hay algo más para ver, pero a grandes rasgos, si consideras todo esto que estuvimos charlando hoy, tu cocina va a ser cómoda y va a ser funcional, que es lo importante. Mi sugerencia para definir la estética es que obviamente juntes referencias de cocinas que te gusten o te llamen la atención, qué combinaciones de elementos y de materiales te atraen más y te gustan, y a partir de ahí puedas ir viendo qué es lo que se repite en esas imágenes, para a partir de todo eso que te gusta crear tu propia versión. Y para ir cerrando este video te cuento de que si no tenés tanta idea de cómo querés que sea el diseño y la parte estética de tu cocina, te voy a dejar en la descripción de este video un link a un tablero de Pinterest que armé sobre cocinas para que puedas tomar inspiración y empezar desde ahí tu búsqueda. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Suscríbete al canal para más videos sobre diseño de interiores y decoración, sobre todo si estás en reforma, construyendo o renovando tu casa. Espero que te haya gustado este y te veo en el próximo video.